Muy buenos días, nos acercamos trepidantemente a la 1 de la tarde, al mediodía en Canarias, y los mercados ya se están preparando, mirando a Wall Street, que aún hoy pretende notarse órdenes de compras, lo que vienen por parte de los futuros del S&P, y duda más el Nasdaq, con retrocesos timidísimos un día después de ese debut de ARM que saltaba el diseñador de chips un 25% en esa oferta, en esa entrada al mercado que ha marcado el hito del año. En Europa, ganancias es lo que se notan los principales índices. IBEX 35 por debajo hasta ahora de los 9.600, y también ganancias y muy sólidas lo que estamos viendo en el CAC 40 parisino del 1,63%, o en el DAX también con ganancias del 1%. Todo, por supuesto, en una jornada en la que tenemos un poco más de lo mismo, pero algo más de claridad con las cosas digeridas. Un día después, por cierto, hoy jornada de cuádruple hora bruja, hora de vencimientos, con lo cual las mecas intervienen en el mercado, y en medio de eso, por supuesto, las declaraciones que van ilustrando la crónica de los mercados, y por supuesto, sin perder de vista ese mercado del petróleo, que es sin lugar a dudas el verdadero protagonista, con ese petróleo que a esta hora hemos visto al petróleo vuelve a estar por encima el Brent de los $94 el barril, aunque el West Texas no reconquista los $91 que hemos visto esta mañana aquí. Y les hemos contado $90,61 el barril, y la mirada puesta en la lucha contra la inflación que mantienen los bancos centrales, mientras que ese motor inflacionario sigue actuando sobre él. Importante, resaca, el BCE aprobaba subida de 25 puntos básicos. Lagarde decía que no se podía decir que habíamos tocado o no el pico. Hoy ha reconocido que estamos más cerca de esa subida de los tipos de interés, de ese máximo, de ese tipo terminal, y que por lo tanto la duración y esa permanencia en el tiempo de los tipos altos van a tener la clave. Lo importante, ha descartado que Europa vaya a entrar en recesión a pesar del recorte en las previsiones del crecimiento. Más defensa de la política monetaria, más mirada de lucha contra la inflación, en un día en el que los datos de Francia constatan cómo vuelven a subir esos precios en Europa, escalando al 4,9% en Francia en agosto, una décima más de lo anticipado hace 2 semanas. Por supuesto, habla Lagarde después de la decisión de ayer, pero la moneda, la pelota está en el tejado de Jerome Powell. La Reserva Federal tiene la gran cita del mes, la semana próxima, esa reunión que llega también tras ese dato de inflación del 3,7% en agosto, impulsada por la energía, y con un presidente del gobierno que dice que va a atajar los precios de la gasolina mientras prepara el armamento, la carga de cara a esa campaña presidencial. Preocupan los precios de la energía, aunque los expertos subrayan las claras diferencias de Europa y Estados Unidos, porque Estados Unidos resiste mejor, actuó antes y tiene más efecto contra la inflación, pero con la mirada puesta en la inflación salarial, y más cuando comienzan las llamadas de los trabajadores, la convocatoria de huelga en el sindicato automovilístico, en las plantas de General Motors, de Ford Motor o de Stellantis, que despiertan los miedos de esa espiral inflacionista. Con todo, la herramienta de la FED dice en 97% que la semana que viene no habrá cambios. Y en la mirada, se lo ha contado Javier Luengo, el Banco de Rusia, que sí sube 100 puntos básicos el tipo de interés hasta el 13%, y por parte de China, que llega al dato positivo. Los datos positivos, cosa que no nos tienen acostumbrados, batía expectativas con las ventas minoristas de la producción industrial, y ha devuelto el optimismo al mercado esta mañana. Lo hemos visto en Asia, y aquí en Europa lo que más resuena son las advertencias de Europa, de Gentiloni, de que es verdad que China podría tomar represalias por la investigación de los subsidios a los vehículos eléctricos. Comenzamos. Tiempo de análisis. José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Quadriga Asset Managers. Muy buenos días. Hola, Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarte fresquitas las nuevas declaraciones de Lagarde. Descarta recesión, dice que es posible que ya esté ese tipo terminal puesto en marcha. ¿Qué destacas en este momento de ese discurso de la FED y de esa política monetaria que nos va a acompañar? Del BCE, dicho desde la FED, ya no sé lo que he dicho, José, perdona. Bueno, son parecidos ambos discursos, ¿no? Porque al final el BCE iba por detrás, pero ya se va acercando, ¿no?, a los tipos de Estados Unidos, y probablemente
entremos en una fase de pausa, ¿no? Y de pausa en ambas geografías, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el proceso ha sido agresivo, ha sido muy vertical, ha sido rápido. El propio Jerome Powell en la última reunión ya comentaba que haya una pausa no significa que el final haya sido, sino que tienen que ver a partir de ahora cómo va la economía evolucionando, y yo creo que en eso vamos a entrar, ¿no? En un periodo de pausa, de reflexión, de dejar ver qué sucede, de dejar ver cómo evolucionan las distintas inflaciones, porque está claro que vamos a tener un repunte en la inflación general, que si echamos la vista atrás, primero repuntó la inflación general y luego se trasladó a la inflación subyacente. Ahora cayó primero la inflación general y está cayendo fuerte la inflación subyacente. Está volviendo a repuntar la inflación general. No podemos descartar tampoco que tengamos un repunte a futuro. Sí que es verdad que es más complicado porque al final la inflación subyacente va muy ligada a todo el tema de alquileres, a todo el tema del sector servicios, y se está ralentizando, ¿no? Y es verdad que en un entorno en el que los ahorros van menguando y en el que los consumidores van frenando su consumo, es difícil pensar que se pueda producir ese doble engranaje, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos a tener un repunte en la inflación general otra vez, y yo creo que lo que vamos a entrar es en un periodo largo de ni para un lado ni para el otro, ¿no? Yo creo que va a ser una pausa larga en la cual pues los bancos centrales se van a tomar su tiempo para tomar decisiones, y pausar las subidas no significa bajar los tipos de interés, ¿no? Sino significa pausarlas y esperar y ver, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a tener ahora durante un periodo de tiempo, y muy probablemente no sea hasta 2024, bien entrado, cuando podamos empezar a hablar de bajadas de tipos de interés, ¿no? Y probablemente cuando se produzcan las bajadas de tipos de interés, si se producen por una fuerte ralentización económica, sea cuando las bolsas tengan un problema, ¿no? Desde mi punto de vista. Lo comentábamos la semana pasada, que podía haber subida de tipos de interés y que las bolsas reaccionaran positivamente, ¿no? Y eso es porque al final pues el soft landing o el aterrizaje suave o que las economías, tanto americana como europea, están más robustas de lo que se podía pensar con una política tan agresiva de tipos de interés, pues es una realidad, ¿no? Y yo creo que hasta que se produzca el verdadero pivot point de tipos de interés, probablemente los mercados, con sus correcciones, con sus volatilidades, pero no presenten un gran sell-off, ¿no? Querría, José, estamos viendo, lucubrando además lo que va a venir la semana próxima con la FED, la mirada puesta en los datos, en los bancos centrales, en qué hace el mercado, esas rentabilidades de los bonos que también responden. Pero yo quería preguntarte, en este punto, ¿dónde dirías que están los principales riesgos? Bueno, yo creo que la ralentización macro sigue su curso, ¿no? Esta misma semana hemos tenido datos de producción industrial en Europa ralentizándose. El sector laboral pues va dando visos de que esa euforia que había meses atrás pues se va dejando atrás. Creo que los principales riesgos están en el propio parón macro, ¿no? A medio plazo, con una China con muchas dudas, aunque hoy ya nos ha dado un dato positivo, ¿no? Pero sí que es verdad que está en uno de los motores del mundo con muchísimas dudas y en un proceso de transformación de su economía, y creo que las grandes incertidumbres pues están en la parte de ralentización macro que estamos viendo, ¿no? Y yo creo que probablemente los sectores más industriales y pesados y cíclicos sea donde más dudas haya, ¿no? Y también el enfriamiento del sector servicios está empezando a generar bastantes dudas en el sector turismo, ¿no? Entonces yo creo que muy probablemente por ahí vaya un poco las noticias o el freno global, ¿no? En esa euforia post-pandemia, esa euforia de reopening, esa euforia pues está llegando a su fin, los ahorros se van agotando y la macroeconomía, en un entorno de tanta inflación y de endurecimiento de política monetaria, va a ir deteriorándose, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nos queda de aquí a final de año, un deterioro de la macroeconomía, y que afectará mucho al sector industrial y al sector servicios desde mi punto de vista. Muy brevemente, entonces, estrategia, ¿qué recomendaciones pones para terminar, José? Bueno, nosotros seguimos largos geográficamente de periferia europea y de Japón, que creemos que son zonas geográficas que están capeando mejor el temporal. A nivel sectorial estamos largos de bancos, de seguros, de petroleras, sobre todo en Estados Unidos, también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. Hemos reducido peso en el sector turismo en las últimas semanas, meses, y con un carácter bastante value en general en las carteras. Hemos incorporado el sector de energías renovables
y estamos tímidamente incorporando el sector inmobiliario, sobre todo las grandes tenedoras de activos que han tenido una corrección del 50% y que creemos que la simple pausa del Banco Central Europeo puede suponer un alivio, ¿no? Y puede ser un menor riesgo de caídas adicionales, ¿no? Y eso es un poco nuestra estrategia actual y nuestra cartera. Pues muchísimas gracias, José Lizán, gestor de Reto Magnus SICAV en Quadriga Asset Managers. Un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente a todos, un saludo. Y nosotros